Talk to me about what's Get on the going ground! on. Get on the ground now! Can you please talk to me Get on about the what's ground! going Get on the on? ground! Yes, sir. You're not. Can you please talk to me about what's going on? Why am I being going on? How many occupants are in your vehicle? It's only myself. Why are your weapons drawn? What's going on? Open the door slowly and step out. Yeah, what's going on? Get out of the car now! Get out of the car. What's Now! go- Yeah, you Actually, should be. what's going- Get out! What's Get going out! on? What's going? Hold on. Watch. Air Force deployed. Get out of the car! I'm trying to breathe. Get on the ground! Get on the ground now! Please talk to me. Get on the ground. Get on the ground. About what's going on. Esta imagen va a quedar grabada en los corazones de muchos. Cómo las garras de la policía humilla a un teniente del ejército de Estados Unidos. Y aunque arbitrariamente la mente humana procesará que se trata de policía de Estados Unidos humillando al ejército de Estados Unidos, a quienes consideran ellos sus héroes, y que esta visión se hará realidad si el racismo y el abuso queda impune y si hoy la sociedad estadounidense no exige un cambio radical en la peor actitud humana. Hacer lo que me plazca sin castigo alguno. Tome nota para los próximos años, esas imágenes donde la bandera de Estados Unidos está siendo víctima de sus propias garras de racismo y abuso. Soy Roberto Lamadrid y esto que es suyo, usted lo sabe muy bien, Detrás de la Razón. Son dos policías de Virginia. A punta de pistola le gritan que salga de la camioneta. Caron Nazario, teniente del ejército de Estados Unidos, médico militar, 27 años de edad, negro y latino, les contesta: ¿qué está pasando? Open the door slowly and step out. El militar lleva puesto su uniforme, salía del trabajo. Puso su teléfono celular para grabar lo que sucedía y les dice: yo estoy sirviendo a este país. ¿Es así como me tratan? I'm serving this country and this is how I'm treated. El policía le contesta: yo también soy un veterano y aprendí a obedecer. Yo, what? Guess what? I'm a veteran too. I know to obey. That's Get not- out of the car! What's going Get on? out of the car now! El militar le vuelve a preguntar que qué pasa y el policía le contesta: lo que pasa es que te has montado en un rayo, expresión que significa vas directo a la silla eléctrica. What's going on? You're fixing to ride the lightning, son. Estas son las cámaras que la policía, por ley, llevan en sus trajes. Sal del coche, le gritan. Uno le pide que coopere, pero el principal le dice: tú recibiste una orden, obedece. You received an order. Obey it. El militar le contesta: yo la verdad tengo miedo de bajarme del coche, no he cometido ningún delito. El policía le dice que debería de tener miedo, que está siendo detenido por una infracción de tráfico. You should be. Get out. Get out. Le dicen que no está cooperando y que va a ser demandado por obstrucción de la justicia. You're being stopped for a traffic violation. You're not cooperating at this point right now. You're under arrest. For a traffic- You're being detained. Okay? El militar les contesta que por una multa de tráfico no tendría que salir del coche, que no lo toquen y que por favor se tranquilicen. Como si esa fuera la palabra clave y como si el militar fuera una cucaracha y como si el policía lo fuera a fumigar con insecticida, saca una botella y comienza a prepararla agitándola. Don't do that. Sir, Get out of the car Don't do now. that. Hey, sir. Whoa, hold on. What's going? Hold on. Watch it. Le rocían gas pimienta. Parece que como es militar aguanta más el gas. Y entonces le echan más. Get out of the car. Cuando no puede respirar, entonces ya lo sacan para golpearlo y tratar de esposarlo. El militar explica que lo pararon en un lugar oscuro, pero que no se detuvo por seguridad y miedo, por lo que manejó 1,5 kilómetros hasta una gasolinera iluminada donde se detuvo. Explica que su camioneta Tahoe no traía placas porque estaba nueva, pero que traía permiso provisional.
Esto sucedió en diciembre pasado, pero sale a la luz hoy. El teniente Caro Nazario demanda a los policías por brutalidad, exceso de fuerza, por violar sus derechos constitucionales, la primera enmienda que lo protege de la libertad y la cuarta enmienda que protege a las personas de asalto, captura ilegal y de ser cateadas sin orden judicial. El militar ya ha demandado ante la corte a los policías y pide $1 millón. Afirma que el hecho va más allá de la conducta personal del policía que lo agredió y que se trata de una conducta alarmante presente en toda la nación, con la cual la policía cree que puede operar con total impunidad. Después de ser rociado con gas pimienta y golpeado, los policías lo dejaron ir pidiendo que no dijera nada, a cambio de que ellos no presentaran cargos que le podrían destruir su carrera militar. El policía que aparece como protagonista, con apellido también de origen latino, fue despedido apenas ayer domingo, después de que se revelaran los vídeos. Vídeos que dejarán marcada a la nación con esta imagen. Cómo la mano de la policía somete al que representa la bandera de Estados Unidos, que en ese país, como en todos, sus militares son sus héroes. Pues ahí está, hay muchísimas cosas que analizar. Creo que vale la pena el símil de que si no se comporta como dicen los policías, saca su bote y como si fuera un insecto le van a rociar insecticida. Muchísimas gracias al equipo de Detrás de la Razón, sobre todo en esta nueva fase en donde gracias a la tecnología un editor está en un país, el coordinador está en otro país, el diseñador gráfico está en otro país y un servidor en otro país. Muchísimas gracias, pero sobre todo, como siempre le digo, a usted porque ha defendido este espacio, un espacio de libertad donde todas las voces confluyen para que usted saque su propia conclusión. Ya llevamos más de 8 años y medio en Detrás de la Razón y eso se lo debemos a usted. Muchas gracias. Hoy tenemos a dos grandes que admiro mucho, respeto mucho y que saben que no son flores porque se los digo de verdad. Hilario Sasdí, experto en inteligencia militar, experto en la geopolítica, que sabe bien cómo se mueven los hilos. Y también tenemos a un ex oficial de la ONU, que estuvo muchos años dentro de esa madeja y esa red que también sabe cómo jalan y aprietan para mover el destino de la humanidad. Francisco Coloane, muchas gracias. Larios, comienzo contigo, muchas gracias. A ver, fuera de la clásica pregunta sobre el racismo policial y la violencia policial, que ya es vieja, yo te quiero preguntar, aparte de esto, después de ver el video que sacaron a la luz o que salió a la luz este fin de semana, yo te pregunto, ¿es otro error, otro caso racista individual de cada policía de Estados Unidos a un padecimiento sistémico de la policía de Estados Unidos, o es algo mucho más, como una coyuntura donde cada vez hay más división entre las Fuerzas Armadas y las fuerzas de seguridad? El militar, algo que me sorprende mucho, el militar les decía a los policías que él servía a su país y aún así los policías pues no guardaron absolutamente nada de respeto a los que en Estados Unidos consideran sus héroes. Adelante. Bueno, habría que ver que de haber sido el pasajero del conductor del vehículo, haber sido un blanco anglosajón, probablemente no lo hubieran tratado de la misma manera. Yo pienso que hay un problema sin duda de racismo, sobre todo entre, no diré todos, pero muchos anglos blancos, anglosajones blancos, y Virginia pues pertenece al sur. Y quizá el problema del racismo no se puede limitar al sur de Estados Unidos solamente, como se vio en el caso de George Floyd, pero hay quizá un trato distinto a los que son personas de color, no importa que tengan uniforme. Eso por un lado, pero claro, tendría que haber, me imagino, en el juicio que va a haber, pues tendría que probarse eso. Yo diría que sí hubo de racismo. Y lo otro es que da la impresión que para muchos oficiales de policía los entrenan para actuar, digamos que como si fuera el lejano oeste de Estados Unidos, con brutalidad, o sea, no hay cortesía, es ya asumiendo, se supone que uno es inocente hasta que se pruebe lo contrario, pero ya ellos consideraban que la persona era culpable
y al ver el color de la piel, pues probablemente para ellos eso se lo confirmó. Así que habría pues un problema, en mi opinión, de racismo y un problema que es algo que se halla en la sociedad americana y ya se ve en los departamentos de policía. Quiero añadir una cosa más. Eso que me llamó la atención cuando salió pues lo de la muerte del asesinato de George Floyd, que había el caso, creo que una señora blanca que fue detenida en Georgia, en el estado de Georgia, por estar bajo la influencia del alcohol. Y entonces el policía blanco vino de Georgia, sureño, ¿no? Y entonces ella decía que tenía miedo de sacar su licencia de conducir de su cartera, por eso de que pensaran que iba a buscar un arma de fuego, como ha sido la excusa de policías que han matado a conductores de color, ¿no? De afroamericanos. Y entonces le dijo el policía blanco, no señora, no se preocupe, nosotros solo matamos a negros. Así que, claro, eso no quiere decir que sean todos, pero es como que hay una actitud entre muchos. Y para terminar, pues no olviden que tras la Primera Guerra Mundial hubo soldados americanos de raza negra, suboficiales, no sé si tenían ya oficiales o todavía no les permitían, pero bueno, suboficiales, soldados llegados en uniforme, y hubo linchamientos, tengo entendido, o querían entrar a un establecimiento, un restaurante tras la Segunda Guerra Mundial, creo que hasta pilotos de caza de combate de raza negra, a un restaurante de blancos, y no les dejaban entrar. O sea que no importa que hayan tenido uniforme, al menos en el pasado. Yo sé que ahora las cosas quizás han cambiado mucho, a lo mejor, pero ya se ve que todavía, pues, y con lo de George Floyd, pues ahí tienen. Oye, Layos, pero ¿no se está deslavando un poco el respeto? Bueno, ya se deslavó el respeto humano en todos los sentidos, porque yo me acuerdo cuando era niño, pues un militar merece el respeto, no de Estados Unidos, de Argentina, de España, de cualquier lugar, el mismo Bueno, policía dice, son otros países. Quizá me atrevería a decir que hay una idiosincrasia histórica que se ha superado mucho entre muchos angloamericanos blancos, pero la actitud histórica ha sido de racismo para aquellos que no eran como ellos. Y ya se vio lo que hicieron con los indios, eso ya más atrás, ¿no? Pero es esa actitud. En nuestros países hispanoamericanos, pues creo que ha habido otra actitud. No niego de que haya casos de racismo, pero si me imagino que alguien estaba uniformado, pues había cierto respeto. Pienso en el general de Simón Bolívar, que era de raza negra y que creo que se casó con una sobrina de él. Pero bueno, ahí generalizando, estamos hablando de distintas idiosincrasias, distintas culturas. Yo diría que en general nuestra cultura hispánica no trata de esa forma a alguien uniformado, pero en Estados Unidos, como dije, tras la Primera Guerra Mundial, creo que hubo linchamientos de gente uniformada y hubo discrimen tras la Segunda Guerra Mundial, a gente que venía, dice que se luchaba contra Hitler, el racismo, el nazismo y todo, pero venían a su país para volver al Jim Crow, como le dicen, a la segregación. Así que se ha mejorado mucho, pero hay unas cuestiones culturales, eso ya es falta de buena formación en la familia, estos me imagino que crecen con una actitud, unos prejuicios, y eso habría que superarlo. Lo último es, cuando yo era lector en la parroquia de San Antonio de Padua, allí en el norte de Virginia, por Falls Church, que era la mayor parroquia de católicos hispanoamericanos, yo recuerdo en una ocasión en la tienda de la parroquia, que lo tenía una señora boliviana, Luz, y recuerdo que llegaron, me imagino, eran de la parroquia, pero eran anglos, eran blancos anglos. Y la impresión que tenía es que dos de ellos, una señora y después un hombre más joven, no la trataban con el debido respeto por ser hispana. Y eso lo noté yo, porque yo viví allí en la zona 24 años. Yo sé lo que es eso. Así que eso es algo muy extendido, no es solo entre policías, también entre la población en general. Lo que pasa es que hay incidentes como esto que la cosa sale a la luz. Gracias, Layos. A ver, Francisco, tu lectura doble a nivel micro, o sea, en lo que pasa en el hecho individual, y a nivel macro, ¿no? O sea, ¿cómo lo ves desde la geopolítica? Adelante, por favor. Bien, primero hay que señalar que el sindicato más importante numéricamente y más organizado en Estados Unidos
es el sindicato de la policía, tanto a nivel global, federal, como por estado. El nivel de sindicalización es uno de los más fuertes, el de la policía uniformada y no uniformada, policía civil. Hay un artículo en el New Yorker de William Finnegan, de unos 2 años, no, 1 año atrás, a raíz de lo de Floyd, que se llama On the Blue Line, algo así, que es extraordinario. William Finnegan es un reportero. El New Yorker es una revista sionista, por decirlo de alguna manera, ¿no? Ha tenido un cambio radical en los últimos 20 años o 15 años de que David Remnick se hace cargo del New Yorker. Y lo digo como parte del programa, porque hay que tener cuidado con The New Yorker. Sin embargo, William Finnegan, que yo lo conocí personalmente en Sudáfrica, haciendo un artículo sobre el apartheid, le tengo mucha confianza. El artículo es extraordinario respecto a la cultura policial en Estados Unidos, y recomiendo a los auditores y a todo el mundo que nos puede estar escuchando que lean el artículo de William Finnegan en el New Yorker del año pasado. Creo que tiene que ver con el The Blue Line, algo así. Pone William Finnegan The Blue Line. Bueno, en lo micro, la policía en Estados Unidos está considerado en el nivel de servicio público directo en primera línea, como el médico, el bombero y el profesor. En la cultura norteamericana en general, y Lajos o Lajos debe saber que eso es así. Cuando Obama hacía los programas de recuperación del presupuesto estatal, hablaba de bomberos, policías y maestros. Entonces el policía tiene esa potestad. Cuando digo potestad, tiene esa vinculación directa con el público y depende de estado a estado. En el sur serán más racistas, en el norte serán menos racistas, en el medio oeste tendrán las características del medio oeste, etcétera, etcétera. ¿Qué quiero decir con esto? Respecto a lo que viene de tu segunda intención de la pregunta o sentido de la pregunta, hay una división clara entre ejército y policía en Estados Unidos y siempre la hubo. ¿En qué sentido? En el sentido de que el policía se siente mucho más importante, y esto lo dice el artículo de William Finnegan respecto al soldado que lucha por la soberanía de Estados Unidos y lucha fuera de la frontera de Estados Unidos, en el sentido de que la responsabilidad principal de la seguridad del Estado internamente es la policía, que es la seguridad del orden público. Y ahí hay una cuestión filosófica que es muy importante y que durante los últimos meses, durante la administración de Donald Trump, se violó por la agresividad de la campaña de Biden en contra de la policía y particularmente todos los grupos financieros, ¿no es cierto?, que apoyaron la candidatura de Joe Biden en contra de Trump, utilizando a partir de George Floyd y un poco antes también, y otras injusticias cometidas como la de George Floyd, atacando a la policía. Y la policía cerró filas, y eso está muy bien explicado en el artículo de William Finnegan. Es un artículo neutro, un artículo bastante factual. Es decir, hay un espíritu de cuerpo, un espíritu corporativo de la policía. Yo conozco más íntimamente la policía, no íntimamente, más cercanamente la policía de New Jersey, Nueva York y Gainesville, Florida, que son los 3 lugares donde yo viví muchos años. Y he tenido contactos directos con la policía por distintas razones. A la de Nueva York la conozco bastante porque ahí viví mucho tiempo. Y el artículo de Finnegan es bastante fidedigno en el sentido de retratar la realidad del poder corporativo que tiene la policía y que marcan una diferencia y hace una diferencia con Estados Unidos, con el ejército de Estados Unidos y las Fuerzas Armadas. Ahora, un capítulo, hay una división muy marcada entre el ejército